¿Qué tal? Muy bien, es un gusto saludarlos. Estamos aquí. El día de hoy andamos en Campeche, andamos promoviendo lo que trabajamos de turismo en San Luis Potosí, así es de que aprovechamos para mandarles saludos a toda la gente que está conectada y hacerles una, por supuesto, invitación a que vengan a conocer México, que tenemos muchísimo que ofrecer. Muchísimas gracias, entonces saludos también para México, para Campeche en este caso que están visitando en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta propuesta de 360.travel, en este caso para traernos columnas vinculadas a tu labor, a tu militancia, a tu lucha, ¿no? De tantos años. Quisiera, antes de meternos en el tema que en el día de hoy vamos a trabajar, que nos cuentes un poco sobre tu actividad. ¿Qué te ha llevado a trabajar en el turismo? ¿Qué es lo que has observado y por qué has decidido activar justamente para trabajar por un turismo más accesible e inclusivo? Claro que sí. Bueno, en mi caso tengo ya 25 años dedicándome al turismo. Iniciamos con una empresa familiar, la cual la abren mis papás. Es una empresa de turismo de aventura, donde hacemos tirolesa, rapel, escalada, cuevas, ciclismo, trekking, un poco de todo. Y mi papá ya trabajaba con personas con discapacidad. Él es profesor de educación física, ya entrenaba equipos de deportistas paraolímpicos y por lo tanto para él fue muy fácil iniciar los campamentos inclusivos para personas con cualquier tipo de discapacidad y algunas otras poblaciones. Yo inicié en el campamento como guía de turismo de aventura y pues desde hace 25 años hemos estado realizando actividades inclusivas, tratando de pensar en que todas las personas tengan acceso al turismo, que así sean personas adultos mayores, sean niños, sean cualquier segmento, pues puedan disfrutar porque todos tenemos el derecho de realizar actividades turísticas, ocio, esparcimiento, etcétera. Y bueno, ya más adelante inicié con mi agencia de viajes, tour operadora, una empresa de capacitación y actualmente me invitó el alcalde Enrique Galindo a formar parte de su equipo de trabajo como directora de turismo municipal. Me gustaría resaltar que la invitación del alcalde fue para que hagamos un San Luis Potosí más accesible y que nos volvamos la capital del turismo inclusivo en San Luis Potosí. Así es de que ahora tengo un gran reto, pero súper contenta de que lo podamos llevar a cabo. Un gran y muy importante reto, ojalá que así sea. Mencionaste los derechos, ¿no? Y empecemos por el principio. Hay una normativa internacional, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Nos puedes contar acerca de eso? Por supuesto, la convención es un tratado internacional que se elaboró en la ONU con personas con discapacidad, especialistas que entre todos decidieron cómo redactar esta parte de la convención. Es un documento que quien no lo haya leído es muy fácil de buscar en internet y lo puede descargar y es muy fácil de entender relativamente. Lo difícil es entenderlo de fondo y de forma y que se pueda aplicar. Nos habla de que las personas tienen derecho a la educación, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a diferentes acciones que pareciera que es lo mismo que para las personas que no tenemos discapacidad. Lo complicado está en que realmente lo podamos cumplir. En este caso, uno de los artículos para nosotros más importantes es el artículo 30 de la Convención, que nos habla de que todas las personas tienen derecho al ocio, a la recreación, al esparcimiento, al deporte, al turismo, que todas las personas tienen derecho a acceder a un monumento turístico. Y a mí me gustaría que quienes nos están escuchando pensaran en cuál es el atractivo turístico más importante de su destino. Cuando les dices, cuando vengas a San Luis Potosí, tienes que conocer cuál es ese lugar que recomiendas, ese parque, ese museo, ese monumento, y ¿es accesible o no es accesible? Ahí es donde está un poco la complicación de hacer cumplir la convención, en que cuente con la accesibilidad en la infraestructura para que personas con discapacidad motriz, usuarios de silla de ruedas, usuarios de bastón, usuarios de andadera puedan recorrer
todo el lugar sin que se encuentren con barreras como escalones, entre otras. Y normalmente asociamos la discapacidad con personas con discapacidad motriz, pero hay otros tipos de discapacidades como son la discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial. Y entonces hacer accesible para todos los tipos de discapacidad y que todos puedan cumplir ese derecho y puedan conocer, viajar, puedan entrar al mar, puedan subir una montaña, cualquier experiencia que se ofrezca en el destino se pueda llevar a cabo. La convención se firma y se da a conocer, se firma en el 2007 y en el 2008 entra en vigencia. Tenemos relativamente muy poquito tiempo, muy poquitos años de que está en vigor la convención, y la gran mayoría de nuestros países, prácticamente casi todos, la han firmado y la han ratificado. Esto quiere decir que los países se han comprometido en que vamos a cumplir la convención. Por lo tanto, a mí me gustaría resaltar mucho que el principal paradigma que nos da la convención es que la discapacidad no está en la persona, está en el entorno. Esto quiere decir que la persona tiene más discapacidad o menos discapacidad dependiendo del lugar en donde está, dependiendo si ese lugar cuenta con rampas, cuenta con señalética en braille, cuenta con alguien que sepa lengua de señas del país, depende del entorno, depende de la capacitación, depende de todo lo demás. Esto quiere decir que nosotros como prestadores de servicios turísticos, nuestro trabajo es eliminar las barreras para que cualquier persona pueda disfrutar de la actividad turística. Antes pensábamos que el problema estaba en la discapacidad, estaba en la persona. Ahora sabemos que no, el problema está en el entorno, el problema está en que nosotros necesitamos hacerlo accesible para que todas las personas puedan disfrutar de la actividad turística. Qué revolucionario el cambio de enfoque, ¿verdad? Muy importante para poder empezar a trabajar, para poder llevar a la acción, poder cambiar este enfoque, darlo vuelta a 180 grados sería, y poder verlo de esa manera. Y vinculado con esto, ¿cuáles serían entonces los formatos accesibles? Claro, los formatos accesibles es que las personas con discapacidad tienen diferentes requerimientos, necesidades, y vamos a hablar específicamente en el turismo. Normalmente, y bueno, aprovechando que ahorita muchos están en Fitur, normalmente dábamos nuestro flyer impreso, nuestro volante, para poder dar la información. Para una persona ciega, si le das un flyer, un volante, no le sirve absolutamente de nada. Cuando llega una persona ciega al restaurante y le dan el menú impreso, no le sirve de nada. Cuando nosotros publicamos en nuestras redes sociales unas fotos maravillosas de nuestro destino, no se enteran de lo que les estamos compartiendo. Por lo tanto, en el caso de las personas con discapacidad visual, tendríamos que hacer nuestra publicidad en formato accesible, que puede ser información en braille, información en audiodescripción, puede ser, en el caso de las personas sordas, la información con lengua de señas. La lengua de señas hay en cada país: lengua de señas mexicana, lengua de señas argentina, lengua de señas americana, etcétera. Y muchas veces las personas sordas no se enteran de la información turística si no la hacemos en su idioma. Por ejemplo, si alguien aquí es turoperador receptivo y quisiera que viajaran con su empresa personas sordas, la recomendación sería que aprendan la lengua de señas. Sería como si yo quiero que vengan personas de Estados Unidos a visitar mi destino, pero hago la información en español y no la quiero dar en inglés. Entonces, pues ahí tenemos una barrera muy importante de comunicación en la cual las personas no van a sentirse cómodas de viajar conmigo si no lo estoy haciendo con los formatos accesibles. Estos son algunos de los ejemplos. En el caso de nosotros,
En la capital potosina estamos trabajando precisamente con las guías en braille, con las audioguías, con mapas táctiles, con descripción de imágenes. Si en las publicaciones que estamos realizando a través de las páginas de Facebook se describe qué es lo que se ve en la imagen. Y bueno, otro de los datos importantes es que con nosotros en la dirección está trabajando una persona ciega, que es quien nos está apoyando también en toda esta parte de hacer los formatos accesibles para los diferentes tipos de discapacidad. Me interesaría preguntarte lo siguiente. Hablaste sobre las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Con qué barreras se encuentran a la hora de realizar turismo? Claro que sí. La discapacidad psicosocial son personas que tengan algún diagnóstico como Alzheimer, bipolaridad, esquizofrenia, trastorno del espectro autista, etcétera. Y la convención nos dice que la discapacidad es la suma del diagnóstico más el entorno, más las barreras a las cuales se enfrentan. En el caso de la discapacidad psicosocial, se enfrentan a barreras actitudinales, a barreras de mucha discriminación. Es por eso que normalmente cuando viaja una persona con discapacidad psicosocial, va a ser muy raro que te digan que tiene discapacidad. Va a ser muy raro que te digan tengo bipolaridad o tengo esquizofrenia o alguno de estos diagnósticos. Prefieren no decirlo porque saben que en el momento que se enteran les van a negar el servicio. Hay algo que se llaman ajustes razonables, que es en este caso, si yo soy el prestador de servicios turísticos, hacer los ajustes por el tipo de discapacidad para que sí pueda realizar la actividad. Tal vez voy a requerir del apoyo de un médico, no siempre. Tal vez voy a requerir de, por ejemplo, yo le preguntaría si está tomando el medicamento, si está totalmente controlado, algunas cuestiones así para poder saber si voy a requerir alguna situación por el tipo de actividad que voy a llevar a cabo, pero tienen derecho a viajar, tienen derecho a realizar todas las actividades y viven con mucha discriminación. Para mí la principal barrera sería la discriminación y por lo tanto, ¿cuál sería la solución? Mucha capacitación. Necesitamos que el sector esté capacitado en conocer, por ejemplo, si hay un niño, entre comillas, haciendo berrinche, tal vez lo que yo no sé es que es un niño que está en una crisis emocional, y cómo hacer para cambiar esa crisis emocional y no decir, ay, esa mamá, ¿por qué no lo pone en paz? ¿Por qué no lo regaña? Pues no, tal vez no es simplemente un berrinche, es parte de lo que viene con alguna discapacidad. ¿Podríamos dar algún ejemplo más, quizás vinculado a alguna discapacidad que vos creas que es la que más cuesta trabajar o todavía no hay tantas propuestas? Es verdad que aún están en crecimiento estas propuestas, pero también es real que de a poco nos vamos encontrando con algunas soluciones, con algunas muy buenas propuestas a lo largo y a lo ancho del mundo, pero ¿podríamos dar algún ejemplo más, ese que a vos te tiene pensando y reflexionando? Claro que sí. Pues tenemos los 5 tipos de discapacidad. En el caso de la discapacidad motriz es muy fácil de encontrar las barreras porque es muy fácil de ver que falta una rampa, que no hay elevador, etcétera. Es tal vez la más costosa en el tema de infraestructura, claro, de poder hacer cambios, pero es algo que todos lo vemos, es algo que nos damos cuenta fácilmente, que no está el estacionamiento, etcétera. En el caso de la discapacidad visual, para mí es uno de los más fáciles de poder hacer muchos cambios y no se requiere de tanto tema en el costo. La señalética en braille, los mapas táctiles, las descripciones, yo creo que sería una de las que sin problema, alguien que nos está escuchando aquí y que quiera empezar a trabajar con personas con discapacidad, serían algunas de las recomendaciones que yo le empezaría a hacer, trabajar con discapacidad visual. En el caso de la discapacidad auditiva, pues definitivamente aprender la lengua de señas es una de las discapacidades más invisibles. Tal vez está la persona, incluso nos ha tocado enterarnos de personas sordas
que van a la mitad del recorrido y hasta la mitad del guía se dio cuenta que estaba una persona sorda entre el grupo. Entonces, por supuesto que está nada más caminando y está acompañando, pero nunca se enteró absolutamente de nada. Y las personas sordas también se perciben muy discriminadas porque pocas personas se acercan a tratar de establecer una comunicación. Independientemente que yo no sepa las señas, sí puedo acercar para preguntarle si puede escribir, si me lee los labios, cómo lo podemos resolver, si le mando a lo mejor algún video, qué hago para que podamos establecer una comunicación y no simplemente decir no sé lengua de señas y ya quedarme hasta ahí. Con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, yo creo que son en las áreas que más nos hace falta trabajar, porque son las que se van quedando rezagadas. En las otras tres, visual, auditiva y motriz, se han hecho muchas cosas, no tanto para discapacidad intelectual y psicosocial. Muy claro lo que dices y me hace acordar, durante esta semana dimos la noticia de un balneario accesible en las costas de Buenos Aires, en Argentina, y contaba el promotor de este proyecto, realmente es un balneario que tiene un equipo muy grande trabajando y capacitándose, pero pienso que importante que justamente, como vos decías, la capacitación y la responsabilidad, porque contaba que cuando abrieron el balneario en 2017, si mal no recuerdo, habían hecho una rampa para acceder al balneario, pero se habían olvidado de hacer una rampa para bajar a la arena y que tuvieron que cerrar el balneario una madrugada para trabajar y al otro día poder reabrirlo correctamente, ¿no? Todo a lo que me lleva es a esto, ¿no? Todo el tiempo observar, probar y, bueno, y capacitarse, por supuesto, ver ejemplos, ¿no? Sí, claro, es muy común en los centros históricos de nuestras ciudades que hay rampa de acceso en una de las esquinas de la banqueta y te vas a la siguiente esquina y no hay para bajar, en la siguiente no hay, en la siguiente no hay y vuelves a bajar por la que te subiste. Este tipo de ejemplos pasan mucho en América Latina. Lamentablemente nuestras banquetas son muy complejas, tienen árboles, tienen postes, tienen incluso barreras que nosotros mismos ponemos, como tener abierta una puerta, poner un letrero afuera, poner a lo mejor algo que es parte de mi negocio, pero que sin querer se vuelve una barrera. Así es de que una de mis recomendaciones con las empresas es que antes de invertir en accesibilidad, primero se capaciten, porque se cometen muchos errores al tratar de querer hacer muchas cosas, pero no tengo el conocimiento. De los errores más comunes, y aquí les paso un tip, si yo necesito la barra de apoyo en el baño, la barra puede ser vertical, puede ser horizontal, pero nunca en diagonal. Esto es porque si yo me estoy bañando y traigo champú, jabón en mis manos y me apoyo en una barra que está en diagonal, va a ser más fácil que yo me caiga. Y la prensión de mi mano me va a costar mucho más trabajo que si está en vertical o en horizontal. Entonces, las personas en los hoteles dicen, barras de apoyo, voy, la compro, y en la gran mayoría de los casos la encontramos en diagonal. Otro de los ejemplos comunes es la señalética en braille. Siempre la encontramos a alturas como 1.80 y pues las personas ciegas no andan saltando por todo el hotel a ver en dónde encuentran algo de señalética en braille. Entonces, qué bueno que se hagan cosas, que se quieran hacer cosas, pero necesitamos de la capacitación para hacerlas de manera adecuada. Totalmente. Claudia, lo último que me gustaría preguntarte, y me parece que está vinculado a esto, ¿no? Porque quizás puede ser una de las soluciones, ¿qué pasa con la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el turismo? A través del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo se realizaron algunas investigaciones en el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Encontramos que hay muy poca inclusión laboral y que en la mayoría de los casos se les contrata para hacer acciones muy sencillas. Esto quiere decir que, por ejemplo, se les contrata para estar en la lavandería, para estar haciendo oficios, cosas pues que son tan sencillas que no se requiera a alguien con estudios, pero hay personas con discapacidad
que tienen licenciatura en turismo, que hablan diferentes idiomas y que sin problema podrían estar frente a recepción o trabajando con los turistas, y que pues ahí faltan romper algunos paradigmas. Hay muy poca inclusión laboral, hay también pocos empresarios con discapacidad, pero sí los hay, y yo creo que mucho es por la falta de capacitación o de conocimiento también de los empresarios, que me gustaría que se dieran la oportunidad de contratar a las personas con discapacidad, porque pues se van a sorprender de todo lo que realizan, de todo lo que conocen, de las ganas que tienen de trabajar, ya que al estar tocando muchas puertas que se les han cerrado, el día que tienen la oportunidad de trabajar, pues aprovechan mucho y realizan su trabajo de manera excelente. Encontramos en el estudio que hay algunas personas con discapacidad motriz trabajando, algunas con discapacidad visual, pocas con discapacidad auditiva, y con discapacidad intelectual y psicosocial casi nada. Lo que hacen ellos es normalmente crear sus propios proyectos. Hay proyectos increíbles, como hay hoteles y hay restaurantes 100% operados por personas con discapacidad intelectual, sobre todo personas con síndrome de Down. Se les enseña cómo tender las camas, cómo dar el servicio, y este hotel y este proyecto está 100% operado por personas con discapacidad. Qué importante lo que estás diciendo. Ya mismo estoy buscando para poder saber más sobre esta propuesta, estos hoteles, estas ideas. Claudia, un placer tenerte en la transmisión del día de hoy, dialogar contigo. Realmente sos un libro abierto y estamos aprendiendo mucho entonces sobre turismo accesible. Te esperamos la próxima, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hoy desde Campeche, pero los quiero invitar a San Luis Potosí a que conozcan. Somos una ciudad patrimonio de la humanidad, que ojalá pronto los podamos tener por allá. Que así sea. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias, saludos a todos. Adiós.